cuando intento compartir la pantalla. Bueno, esperamos que esta situación se resuelva. Ustedes sí están observando la pantalla, ¿cierto? Pues yo veo que dice que ha empezado la función de compartir pantalla, pero no se ve la pantalla todavía. Si hay algún error, porque Ahí ya, profe, ahí ya, ahí ahí ya. ya apenas, bueno, si sucede algo, esa es la razón, ¿no? Nunca me ha pasado esto con Zoom, pero bueno, gajes del oficio. ¿Listo? Bueno, entonces decíamos que cuando empezamos a abordar el tema de las finanzas internacionales y las ventajas y desventajas que pueden representar los flujos de capital, hay distintas perspectivas, ¿no? La positiva, la negativa, pues hay críticos y hay defensores de esa mayor apertura comercial y financiera. De todas maneras, pues hay que tener en cuenta que así como los flujos financieros de capital representan ventajas, también habrá unas desventajas significativas, sobre todo para los países en desarrollo. ¿De acuerdo? Bueno, algunas preguntas de entrada, ¿no? Ya las vamos a intentar resolver en el transcurso de este capítulo, bueno, que son las finanzas internacionales. En términos generales, cuando hablamos de las finanzas hay dos perspectivas que son importantes, ¿no? Los cambios del valor del dinero en el tiempo, ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, y el tema de la evaluación de los activos. Pues cuando incorporamos el tema internacional, esa evaluación del dinero en el tiempo tiene esos cambios del valor del dinero en el tiempo todavía tiene algunas dificultades adicionales, ¿no? Cuando entendemos que entra en juego una variable que es fundamental para nosotros, que es el tipo de cambio, ¿no? Digamos, el precio de una moneda con relación al resto de monedas, pues también va a influir en ese poder o en esa capacidad adquisitiva que tiene ese dinero y ese componente naturalmente habrá que incorporar, ¿de acuerdo? Tanto para los actores, ¿de acuerdo? Las familias, las empresas, pero también para los gobiernos porque también actúan en esos mercados. Y cuando evaluamos los activos, ¿de acuerdo? Los valoramos en un momento determinado, pues también se generan algunas dificultades adicionales cuando incorporamos el tema cambiario y hacia eso pues apunta también las finanzas internacionales. Ahora, también por los efectos que pueden generarse pues por la interacción de unas economías con el resto. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué nos interesan las finanzas internacionales? Básicamente por los efectos que se pueden generar, ya habíamos mencionado, ¿no? Tanto desde la perspectiva macroeconómica como desde la perspectiva microeconómica, atendiendo que hay, digamos, consecuencias negativas, pero también hay oportunidades de inversión importantes que tendrán en cuenta los empresarios, ¿no? A día de hoy las empresas de una u otra manera están interactuando en el mercado, no solamente en el mercado doméstico, en el mercado nacional, sino también en el mercado internacional y efectos, desde luego, que los van a tener. No se necesita que una empresa esté importando o exportando directamente. De todas maneras, se va a ver afectada por la dinámica que generan esos mercados. Por ejemplo, a día de hoy, una variable que para nosotros es básica, que es el tipo de cambio, que ha presentado unas modificaciones pues, significativas, necesariamente pues, nos va a afectar. Miren un ejemplo muy sencillo, ¿no? ¿Cuánto se pagaba por un euro hace, no sé, bueno, son bastantes años y esto está cambiando, ¿no? En el año 2012, 2013 se pagaban 2.000 pesos por un euro. A día de hoy estamos como en 4.500 aproximadamente, ¿no? Entonces, esos cambios significativos en el precio de una moneda respecto a otra, pues generan también unos efectos tanto para, decíamos, para los empresarios, para las familias y también para los gobiernos. Para los gobiernos también es importante, ¿no? Las empresas, el tema de la deuda, ¿no? Cuando hay una modificación del tipo de cambio, pues esa deuda tiende a acrecentarse, ¿no? Este tema ha sido discutido en la literatura, los descalces que tienden a generarse, sobre todo en los países en desarrollo, que contratan deuda en una moneda que no es la de curso legal. En el caso nuestro, contratar en dólares, contratar en euros, pues va a generar que en momentos en los cuales hay una depreciación importante de la moneda, los costos se crezcan de una manera significativa. A día de hoy, más adelante voy a mostrar unas cifras, ¿no? La forma como ha crecido, por ejemplo, la deuda externa, hablo de la deuda pública más la deuda privada, pues representa también una amenaza importante, ¿no? Alrededor de 145.000 millones de dólares de deuda. ¿Eso cuánto representa en términos del costo? Más el porcentaje que nosotros podemos más el porcentaje que está relacionado con las modificaciones cambiarias, pues ahí el costo se incrementa de una forma pues bastante significativa. ¿De acuerdo? Esta pregunta también la intentaremos resolver, ya he planteado algunos elementos, ¿no? La relación entre las finanzas internacionales y el desarrollo no es un tema que está cerrado, hay defensores y hay algunos que son contradictorios, ¿no? Y después, bueno, el estudio de la economía internacional y en particular de las finanzas es más importante hoy que antes, no sé cuál sea su opinión, también con base en la lectura, ¿no?
¿Qué opinan ustedes? ¿El estudio de las finanzas internacionales es más importante hoy que antes? Profe, en base en la lectura, pues nos dice que hoy en día, pues las finanzas internacionales son mucho más importantes debido al tema de la globalización. Todo país debe estar pues dispuesto a mirar los problemas y oportunidades que pueden presentarse con los cambios que tiene pues la moneda, con el tipo de cambio y eso. Ya, ya de acuerdo. Sí, sí, ¿qué más? ¿Qué opinan los demás? Las finanzas Eh, internacionales, sí, sí, las escucho. sí, profe, que sí, que, o sea, como dijo mi compañera, en la lectura trata y pues desarrolla el tema de lo que es la globalización y creería que sí son más importantes ahora que antes porque dice que incluso las personas que no incurren de alguna u otra manera como en transaccionales, de alguna u otra manera también. ¿Hay algún problema con el audio? ¿A mí sí me están escuchando? Sí, profe, Ahorita ahí ya. sí. Sí, no sé, ¿hay algún problema con Zoom porque se está bloqueando esta barra, ¿no? Tampoco me permite mirar quién es que está interviniendo, ¿no? Bueno, ¿hay algún problema? Tengan en cuenta ese tema, ¿no? ¿Hay alguna dificultad? Bueno, no creo que sea mi internet porque yo estoy conectado a través de cable. Pero bueno, tengamos en cuenta esa situación. Por favor, me repite el compañero que intervino, Juan Aquí, Sebastián. sí. Le decía que sí, profe, que digamos creería que hoy son más importantes que antes justamente por ese proceso de la creación de ese mercado mundial, que es básicamente lo que trata en la lectura como la globalización y que incluso, por ejemplo, las empresas, ya sean nacionales o locales, que no incurren directamente en transferencias internacionales o que tengan que ver directamente con las finanzas internacionales, también se ven afectadas en diferentes aspectos, ya sea como la contratación de materias primas, la deuda, como usted lo mencionaba, en moneda extranjera, y muchos otros aspectos que hace que las finanzas internacionales sean como que hoy un tema pues de bastante interés y que se deba tratar con mucha importancia. Ya, ya, de acuerdo. Bueno, cuando vamos a ver el nivel de integración comercial, bueno, desde la perspectiva de los estructuralistas latinoamericanos, ellos hablan de dos globalizaciones, ¿no? La globalización que se dio a finales del siglo XIX y la llamada segunda globalización. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos desde la perspectiva comercial, decimos, sí, en otros momentos también se han alcanzado altos niveles de integración comercial, pero la integración financiera verdaderamente ha crecido a un ritmo mucho más elevado. Hay que tener en cuenta que el comercio ha crecido de una forma acelerada, fundamentalmente desde los años 80, pero es que el crecimiento en los mercados financieros es mucho más alto, ¿no? Hablar de que en el mercado de divisas se transan alrededor de 5 billones de dólares al día. ¿Cuánto es 5 billones de dólares al día? Bueno, es un cuarto del PIB de Estados Unidos en un día. ¿De acuerdo? Entonces es una cifra bastante significativa. Cuando vamos a ver a los datos en balanza de pagos, cuántos representan, por ejemplo, activos como los derivados financieros, pues es bastante alto el volumen, ¿no? Vamos a ver también el tema de la deuda, ¿no? La deuda en moneda, tanto en moneda local como en moneda extranjera. Ahora, cuando hay negociaciones en moneda local, nosotros pensamos que, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las finanzas internacionales? Vamos a ver que agentes de todo el mundo a día de hoy están negociando este tipo de títulos, ¿no? Cuando las estadísticas nos muestran la deuda en moneda local y en moneda extranjera, pensamos que la deuda en moneda local solamente es tomada por inversionistas locales. Eso no es así, ¿no? Entonces, digamos, las dimensiones que tiene ese gran mercado internacional de capitales, pues es bastante elevada. Y eso representa, les decía, unas cuestiones positivas y otras negativas. Positivas en el sentido de que usted como inversionista puede llevar sus capitales a cualquier parte del mundo y con relativa facilidad y con unos costos de transacción relativamente bajos también, pero representa también grandes riesgos, ¿no? Grandes riesgos porque esos capitales pueden estarse moviendo en una u otra dirección con los efectos negativos pues, que esto puede generar. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que el estudio de las finanzas internacionales es más importante y yo diría que sí, sobre todo por los efectos que esto genera en los distintos países. ¿De acuerdo? Desde la perspectiva de Kosikowski hay unos temas básicos, ¿no? Que nos permiten entender esa mayor importancia
de los mercados financieros internacionales. Y aquí están algunos de los tópicos que nosotros vamos a trabajar en nuestro curso, ¿no? La balanza de pagos, que es el registro de esas transacciones que se hacen entre residentes y no residentes, pues nos va a entregar una información que para nosotros es valiosa. Esta información que está en la balanza de pagos sobre la economía real, pero también los movimientos en términos de los flujos financieros. ¿De acuerdo? Esa información, el análisis de la balanza de pagos lo vamos a hacer en nuestro segundo capítulo y bueno, la información que de ahí se deriva pues es bastante relevante. Después tenemos un mercado de los más importantes, de los más significativos, que es el mercado de divisas. Ya lo hemos mencionado, ¿no? Digamos, el tamaño del mercado. Después analizamos aspectos como la liquidez, pues nos deja ver que ese ha sido uno, digamos, de los mercados que más ha crecido, por lo menos durante los últimos 50 años, después de que se termina el sistema de Bretton Woods, y después pasamos prácticamente a, digamos, a un sistema de tipo de cambio flexible donde se da la posibilidad de que ese riesgo cambiario se empiece a negociar entre privados, cuando ese riesgo cambiario anteriormente, ¿quién lo asumía? ¿Quién asumía ese riesgo cambiario en sistemas de tipo de cambio fijos? El gobierno, profe. El Estado, el gobierno. Sí, de acuerdo. Los estados vía negociación de las divisas, ¿no? Entonces los estados prácticamente garantizaban cierta estabilidad en el tipo de cambio. Son los que asumían en buena medida las pérdidas que probablemente se pueden ocasionar por los diferenciales. Pero una vez se privatiza ese riesgo, pues aquí se genera un gran mercado, ¿no? Y ahí también poco a poco, digamos desde los años 70 en adelante, también se empieza a generar otro de los mercados que es significativo para nosotros, que es el mercado de la deuda pública, ¿no? ¿Por qué ha crecido tanto ese mercado de la deuda pública? Que también lo vamos a analizar, ¿no? Si van ustedes a revisar, por ejemplo, qué es lo que más se negocia en bolsa de valores, por ejemplo, en la bolsa de valores de Colombia, pues uno de los títulos que más se negocian son los títulos del gobierno, los TES, ¿no? Los títulos de deuda pública. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué han crecido tanto ese mercado de títulos de deuda pública? No solamente en Colombia, en el resto del mundo también, ¿no? Tengamos en cuenta que los más... Profe, no escucho. Ya, al parecer hay algún profe. inconveniente. Ya volvió. Ahora sí. Ahí ya. ¿Volvió? Sí. No sé qué está, les digo, no sé qué está pasando con la plataforma porque se queda estática por momentos. Pero bueno, no sé si alcanzaron a escuchar mi pregunta. Les decía, bueno, ¿y por qué ha crecido tanto el mercado de deuda pública? ¿A qué se debe? ¿Sí me escuchan, por favor? ¿Sí me escuchan? Bueno. Sí, profe, sí escucha. Sí. Bueno, les decía, dentro de los mercados importantes de las últimas décadas, aparte del mercado de divisas, que es muy relevante, obviamente también puede... El mercado... Perdimos, escucha. No, lo estamos perdiendo muy frecuentemente. Debe ser problemas con la conexión, profe, que tiene. Quedamos con la mitad de la idea y no se le escucha. Ya. Ahora espera un segundo, voy a intentar mirar. Pues aquí mi conexión me aparece que está bien. Profe, no, es que Zoom me estaba fallando desde ayer aún, profe. Por eso nos fuimos a Teams. No sé si me da la posibilidad de que... Puede ser. De lo contrario, yo les había dado un link. El de Jitsi. El de Jitsi, que es fácil. Si les parece, nos conectamos por ahí porque no sé, pues, se está bloqueando Zoom sin ningún sentido. ¿Sí me están escuchando? Ya perdimos la conexión. Sí, pero a ver. Ya les envié el link para que vayamos por ese link. Es que se está bloqueando Zoom. Ahí no me está permitiendo compartir pantalla. Bueno, voy a intentar conectarme por Jitsi. Pero Natalia, creo que Finanzas Internacionales Subvenales la sala. Intentemos conectarnos por ahí.
Sí, por ahí ya van llegando varios, profe. Allí. Si es que acá Zoom se está bloqueando, es que no está dejando compartir, no deja mirar los participantes. No sé qué es que pasa. Bueno. Estamos 15. Falta la mitad. Ya veremos un segundo. Bueno, yo estoy en la conexión en Jitsi, no llega nadie. ¿Alguien? Ya estamos 20, profe, ahí en la sala, por el link que mandó Nata. A ver. Finanzas internacionales UDENAR. Yo estoy en la misma sala y no miro nada. Ya ves, espera, voy a volver a conectar. Ahora sí. Sí, ahora sí, ¿sí me escuchan por ahí? Listo, listo. Bueno, entonces, bueno, voy a dejar la grabación por Zoom, ¿de acuerdo? Para que continúe. Y aquí. Sí, a veces en Jitsi pone un poquito de problema a la hora de compartir pantalla, pero bueno, esperamos que no haya. Desde aquí. Por favor, me confirman que se está compartiendo la pantalla. Sí, profesor. ¿Lista? Bueno, en cualquier momento, por favor, me interrumpen si hay líos con el audio. ¿Listo? Bueno, entonces decíamos que había varios aspectos importantes en el tema de las finanzas internacionales y mencionaba el tema del mercado de la deuda pública. ¿Por qué ha crecido tanto o de una forma tan significativa, ¿no? El mercado de la deuda pública. De los títulos de deuda pública, ¿no? Digamos, de los títulos que más se negocian en el mundo son los títulos que emiten precisamente los gobiernos. ¿Por qué ha crecido tanto ese mercado? ¿Cuál es la razón para que se presente esto? Por favor, si están observando la pantalla compartida. ¿Sí, cierto? Sí, profe, sí está bien. Sí, ¿cuál es la razón por la cual ha crecido tanto el mercado de deuda pública? Pues, profe, podría ser tal vez porque, no sé, pues no estoy seguro, ¿no? Los test creo que son de clase B, que están valuados en moneda extranjera, por ejemplo, sería dólares en ese caso. Con el tema justamente del tipo de cambio, desfavorable pues para nuestro caso del peso colombiano, se negocian esos títulos y al momento pues ya de recibir de alguna u otra manera su rendimiento en moneda extranjera, pues se ve como muy beneficiada la persona que los adquiere. Ya, hay varias razones, sí, efectivamente, no hay títulos que se emiten en moneda nacional, hay otros que se emiten en moneda extranjera, ¿de acuerdo? No obstante, hay una ventaja de la emisión de títulos de deuda desde los gobiernos es el nivel de seguridad, ¿no? El nivel de seguridad que ofrecen, digamos, excepto algunos países, por lo menos Colombia ha cumplido, ¿no? Colombia es el buen alumno en términos del cumplimiento
de los pagos por concepto de deuda pública, ¿no? Default, digamos, en el contexto latinoamericano se ha dado en otros países, Perú, México, Argentina y otros, excepto Colombia, ¿no? Colombia hace muchos años, muchísimos años digamos, que ha venido cumpliendo sagradamente con la deuda, ¿no? Con el pago de las obligaciones derivadas de la deuda. Entonces, digamos, el tema de la seguridad es importante para los inversionistas. Y más en momentos en los cuales, digamos, otro tipo de títulos no pueden ofrecer determinados rendimientos, ¿no? Entonces, ese es un tema importante. ¿Por qué otra razón ha crecido ese mercado de la deuda pública? ¿Qué otra razón habrá? ¿No? Bueno, otra de las razones fundamentales para el crecimiento de este mercado tiene que ver con el surgimiento de las llamadas bancas centrales autónomas, ¿no? O independientes. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los bancos centrales ya no pasan a financiar a los gobiernos, sino que los gobiernos deben financiarse por otras vías. En ese entendido, recuerden ustedes las aportaciones que surgieron por allá en los años 70, en los años 80, en el sentido de que si se emite dinero para financiar los gobiernos, eso va a generar un proceso inflacionario. Entonces, en Colombia, desde el 1991, ya se deja de financiar al gobierno por esta vía y necesariamente tiene que acudirse a ese mercado, al mercado de activos, a financiar bueno, a través de estos títulos, las actividades que desarrolla el gobierno. Y eso se ha dado en el contexto mundial, ¿no? Ahora, frente a este tema es algo crítico, ¿no? Y les planteo una pregunta. ¿Los bancos centrales a día de hoy ya no financian a los gobiernos? Pues yo digo que depende, ¿no? Porque, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos, en ese caso sí se da que a veces tiene financiación por parte de ellos. Ya, listo, Juan Gabriel. ¿Qué piensan los demás? ¿Los bancos centrales a día de hoy ya no financian a los gobiernos o sí? ¿Qué pasa con el financiamiento? ¿Se da o no se da? Bueno, no vamos a ampliar sobre ese tema, pero lo que podemos decir en términos generales es que de manera directa ya no se financia, pero de manera indirecta sí. ¿Y cómo se financia de manera indirecta el gasto que realiza el gobierno? Se financia simplemente adquiriendo estos títulos en el mercado secundario. ¿De acuerdo? Entonces, tanto la Reserva Federal como otros bancos centrales, ¿de acuerdo? Y no son bancos centrales que lo llamemos aquí socialistas o comunistas, como se quiera llamar, sino que son bancos centrales que están vigentes dentro del sistema capitalista, ¿no? El Banco Central Europeo hace muchos años viene haciendo compra indirecta de los títulos de deuda pública que emiten los gobiernos. Recuerdo en el año 2012, en la presidencia de Draghi, del Banco Central Europeo, dijo, vamos a defender el euro como sea y no vamos a permitir ni que caiga el euro ni que se entre en un momento dado a especular sobre los títulos de deuda pública de los gobiernos. ¿Qué hicieron ellos? Comprar deuda pública. ¿De acuerdo? Esa es otra forma de financiar a los gobiernos y directamente se hace. Entonces, este mercado también ha crecido de una manera pues significativa, ¿de acuerdo? De una manera significativa, de una manera importante. ¿De acuerdo? Habrán más razones que nosotros más adelante les vamos a ver, ¿no? De por qué han crecido tanto los mercados de capitales. Hay una crisis, ya más desde una perspectiva heterodoxa, hay una crisis importante en la economía real que hace que los actores o esos agentes económicos pues direccionen sus inversiones, direccionen sus recursos a este tipo de mercados, buscando lógicamente obtener determinados niveles de rentabilidad. Entonces esos aspectos los miraremos pues más adelante. ¿De acuerdo? Otro aspecto importante aquí también es la estructura de funcionamiento del sistema monetario y financiero internacional, ¿no? A día de hoy pues este es un aspecto crítico, ¿no? En momentos como los que estamos pasando, pues debería existir una entidad supranacional que ayudara a financiar a los países que tienen grandes dificultades. Infortunadamente no lo tenemos. Alguien podría decir, bueno, ¿y el Fondo Monetario Internacional? Bueno, se supone que el Fondo Monetario Internacional financia a los países que están pasando por cierto tipo de fenómenos, pero muy puntuales. Crisis de la balanza de pagos, por ejemplo.
acuerdo? Entonces no lo puede financiar en todo momento, ni tiene el alcance que, bueno, que se tendría si nosotros tuviésemos una entidad pues, que tenga las características más de un banco que de un fondo como tal. ¿De acuerdo? Entonces, en el tercer capítulo hablaremos de las características que tiene ese sistema monetario y financiero internacional, algunas de las debilidades de su misma constitución, bueno, y lo que esto representa también para el funcionamiento de la economía mundial. Se viene desde la crisis de 2008, 2009, inclusive antes, se viene hablando de la necesidad de que se estructure una nueva arquitectura financiera internacional, ¿no? Que tenga en cuenta pues esos elementos que estamos mencionando, ¿de acuerdo? Bueno. Les decía que antes de pasar a desarrollar los aspectos conceptuales alrededor de las finanzas internacionales, voy a hacer una contextualización del impacto de la pandemia de la COVID-19 sobre las economías latinoamericanas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver distintos tópicos. Me voy a quedar en algunos aspectos de carácter financiero que a nosotros nos interesan, el comportamiento del mercado bursátil, el comportamiento del mercado de deuda pública, ¿de acuerdo? Entonces esos aspectos serán importantes para dimensionar el tamaño pues, de la crisis por la cual están pasando este tipo de países, donde los flujos internacionales de capital tienen una importancia significativa. Recuerden que en el marco de esta pandemia, simplemente ofrezco un dato, ¿no? Han salido de los mercados latinoamericanos alrededor de 100.000 millones de dólares. Bueno, básicamente son de inversión de corto plazo, pero eso va a generar, pues ya ha generado, pues un, digamos, daño importante para estas economías, ¿de acuerdo? Bueno, ¿me confirma si el audio se está escuchando bien? ¿Sí? Sí, profe, sí, los Sí, profe. Sí, de acuerdo. Bueno, me interrumpe porque a veces nos podemos quedar ahí y resulta que el audio se ha interrumpido, ¿de acuerdo? Bueno, hablo de un contexto prepandemia. Las economías latinoamericanas en términos generales, y hablo de las economías latinoamericanas porque tienen una serie de rasgos que son similares, ¿de acuerdo? Entonces, tienen una serie de vulnerabilidades y dependencia de esos recursos, de ese financiamiento internacional. La importancia que tienen los choques exógenos sobre este tipo de economías es bastante grande y entonces por eso hablamos de unos aspectos bastante genéricos, ¿de acuerdo? Entonces, hay que entender que antes del, digamos, del desencadenamiento ya de los efectos generados por la pandemia, las economías latinoamericanas ya venían pasando por un momento desde la perspectiva económica que lo podemos catalogar como negativo. En términos generales, ¿en qué situación estaban las economías latinoamericanas al finalizar el año 2019? Había un escenario de bajo crecimiento económico y ese bajo crecimiento económico no es algo nuevo, ¿no? ¿Desde qué fecha se venían presentando ese fenómeno? Particularmente desde el año 2014 en adelante. Hay un proceso de desaceleración de este tipo de economías, explicado fundamentalmente ¿por qué? Por la reducción o la caída de los precios de las materias primas que habían tenido un boom importante desde el año 2003 hasta el 2013, 2014 aproximadamente. Entonces, hay un escenario de bajo crecimiento económico. Ya se venía hablando de una media década perdida, ¿no? Entre el año 2014, 2015 y el año 2019. El crecimiento económico esperado para este año sin pandemia era de alrededor del 0% en el contexto latinoamericano. Para el caso colombiano eran un tanto distintas las proyecciones, ¿no? Colombia, a pesar de todo, crecimiento económico iba a tener en esas proyecciones iniciales que se hacía, y de hecho era de las economías pues, que más crecía, ¿de acuerdo? Bueno, después vemos que otro de los rasgos antes de la pandemia es una reducción importante del comercio internacional y de las exportaciones de América Latina, particularmente de qué tipo de exportaciones. Exportaciones mineras y de hidrocarburos, precisamente por esa reducción de los precios, ¿no? Ahora, los precios no han sido, el comportamiento de los precios no fue lineal, ¿no? Una caída importante 2014, 2015 y los inicios de 2016. Después hay cierta recuperación hasta 2018 y después nuevamente los precios pues habían disminuido. Entonces, el contexto externo también es bastante negativo para las economías latinoamericanas. Ahora, con la pandemia como tal, pues la reducción de las exportaciones todavía ha sido mayor. Tenemos otro elemento importante en este contexto que son las tensiones geopolíticas que se dieron el año pasado y digamos que continúan entre Estados Unidos y China, ¿no? Entonces, esas tensiones geopolíticas hacen que se reduzca todavía más
tanto las exportaciones como las importaciones mundiales, con los efectos pues, que esto genera. De hecho, las tensiones no se han eliminado, ¿no? Escuchaba ayer al presidente Trump cuando volvía a mencionar el tema del virus chino, ¿no? Dentro de esa lógica que como ellos han manejado el tema de la pandemia. ¿De acuerdo? En términos sociales también el contexto no era positivo, ¿no? Prevalece la desigualdad en términos de la distribución del ingreso y una alta vulnerabilidad de las economías latinoamericanas frente a la ocurrencia de choques externos negativos. ¿De acuerdo? Ese fenómeno no se va a eliminar, eso no es nuevo, solamente que en episodios de crisis, pues nuevamente se ve reflejado. ¿De acuerdo? Hay una tendencia al incremento tanto de la pobreza como de la pobreza extrema. ¿De acuerdo? Ese fenómeno, digamos, se viene observando desde el año 2014. Más adelante voy a mostrar unos datos. De acuerdo, la pobreza en América Latina se venía reduciendo de una manera importante como resultado de los beneficios que obtuvieron estos países desde en el marco del boom de los precios de las materias primas, pero ya cuando se acaba ese proceso de auge, ese periodo de auge, perdón, pues nuevamente la pobreza y la pobreza extrema empiezan a aumentar. ¿De acuerdo? Ahora, en el marco de la pandemia, pues obviamente la pobreza y la pobreza extrema aumentan más todavía, ¿no? En el caso de Colombia, pobreza alrededor del 27%, ¿de acuerdo? Y vamos a llegar a niveles de alrededor del 34%. De hecho, la CEPAL lo que ha afirmado es que nosotros vamos a tener, digamos, un retroceso de aproximadamente 20 años en términos de la lucha contra la pobreza. Había una publicación del País, creo que fue hace unas 3 semanas, que hablaba también de un retroceso en términos del PIB per cápita. Vamos a quedar con un PIB per cápita de aproximadamente los años 2008, 2009, lo cual es, pues, digamos, muestra un efecto negativo, pues, bastante importante. Y también dentro de ese contexto prepandemia hay un debilitamiento de la cohesión social y, bueno, hay una serie de manifestaciones en distintos países. Aquí simplemente hago relación a lo que sucedió en Chile, por ejemplo, las protestas del año pasado, lo que sucedió en Ecuador en un hecho puntual, ¿de acuerdo? Y después lo que viene sucediendo en otros países, incluido el de Colombia. Obviamente Colombia comparte algunas características de esas manifestaciones que se daban en el contexto regional, pero también tiene unas características pues muy propias al respecto. Bueno, yo escribí un artículo para la Universidad Autónoma de Madrid el año pasado relacionado con este aspecto. ¿De acuerdo? Entonces, el contexto pre-pandemia, digamos que no era positivo. Lo que hace la pandemia es todavía acelerar más esos efectos negativos que ya, o esos elementos, o ese contexto negativo que ya se venía presentando. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuáles son los efectos de la crisis a nivel mundial? Tomo algunos elementos relacionados por la CEPAL en este punto. No debemos ahondar sobre estos elementos que ustedes ya conocen. Es una crisis sanitaria, humana y económica sin precedentes. ¿Por qué económica sin precedentes? Porque es la caída más grande del PIB en un periodo o en una época de paz, ¿no? Se habían dado grandes momentos de crisis económicas, pero en escenarios de guerra, digamos, más allá de lo que sucedió en la Gran Depresión. Pero la Gran Depresión también lo podemos asociar a parte de las consecuencias que se generaron alrededor de la Primera Guerra Mundial. Pero en un escenario, en un contexto de paz, es la caída pues, digamos, la caída del PIB es muy significativa, es muy grande para las economías latinoamericanas. De hecho, es la peor crisis en los últimos 100 años. Hoy se habla de los últimos 120 años, recurriendo inclusive ya al finales del siglo XIX. ¿De acuerdo? Bueno, hay unos aspectos que desde luego se modifican, ¿de acuerdo? De una manera importante, de una manera significativa, y tienen que ver con el papel que asume el Estado, ¿no? De hecho, lo que se viene a plantear hoy es que va a haber un cambio de paradigma importante, ¿no? Frente al papel que ha venido desempeñando el Estado, por lo menos durante los últimos 40 años o 45 años. Nosotros venimos de la prevalencia, o digamos, la profundización de esos planteamientos neoliberales que dejaron al Estado un tanto por fuera de una buena parte de las decisiones. En el marco de esta pandemia, pues lo que se hace es resaltar esa actividad
que desarrolla el Estado y se reclama un Estado activo que intervenga en distintos temas. Entonces, este puede ser un cambio importante, ¿de acuerdo? Un cambio importante porque es el Estado el que entra a intervenir, digamos, no solamente en aspectos económicos, sino en otra clase de aspectos en los cuales es el llamado directamente, pues, a intervenir, ¿de acuerdo? Por la naturaleza que tiene la pandemia como tal, pues la acción de los gobiernos se está llevando a cabo sobre la base de procesos de prueba y error, ¿no? Nadie sabe a ciencia cierta cómo se debe actuar. Entonces, simplemente, bueno, en muchos de los casos lo que se está haciendo es ver qué es lo que pasa, de acuerdo, un poco probando con las medidas de política económica. Recuerden ustedes que los gobiernos han manejado de forma distinta la pandemia, no solamente en lo económico, sino también en el tema de salud, en el tema social. Bueno, en lo económico también es importante, ¿no? Han surgido planteamientos muy heterodoxos, ¿no? ¿Qué medidas de política económica ustedes pueden catalogar de heterodoxas que se han dado dentro de esta pandemia? ¿Qué medidas heterodoxas se han desarrollado en el marco de esta pandemia? Que nosotros no las habíamos conocido, pero que perfectamente se pueden dar, ¿no? ¿Qué medidas se han tomado? Medidas de política económica de carácter heterodoxo. ¿No? Profe, pues se ha activado la demanda agregada por parte del gobierno, pues con el presupuesto y con subsidios que se vino dando, pues los gobiernos pues optaron por, algunos pues por esa medida, pues como por parte del gobierno, pues tratar de apaciguar esta crisis. Ya, de acuerdo. El apoyo, digamos que no ha sido tan elevado como quisiéramos, pero de todas maneras ha habido una atención hacia las empresas y a las familias que antes no se había presentado. Nosotros hemos pasado por episodios de crisis, sin embargo, han habido, digamos, algunas decisiones que nosotros no las conocíamos y son varios los países que han, digamos, de cierta manera aprobado con ese tipo de medidas, ¿no? También los bancos centrales han actuado de otra manera, inclusive personas que nosotros consideramos a día de hoy como muy ortodoxas, están reclamando intervenciones de otro tipo, ¿no? Cuando uno escucha, por ejemplo, a personas como Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda y muy de línea ortodoxa, decir que en un momento el Banco Central puede financiar al gobierno a través de emisión primaria de dinero, bueno, estamos mirando que las medidas no necesariamente son las que inicialmente se tenía previstas, ¿no? Se están tomando unas medidas pues muy distintas, ¿de acuerdo? Bueno, y después vamos a ver que se van a presentar unos efectos graves, tanto en el corto como en el largo plazo, tanto en la oferta como en la demanda, ¿no? Van a cambiar probablemente los procesos de producción, inclusive se van a revertir procesos de deslocalización, cosa que ya venía sucediendo por lo menos en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Pero también va a haber cambios importantes en la demanda, ¿no? Que nosotros probablemente no los podemos observar de manera inmediata, pero que más adelante pues se van a poder visualizar, ¿de acuerdo? Bueno, la CEPAL en el informe número 5, que ustedes lo tienen disponible en la plataforma Moodle, pues manda o envía unos mensajes importantes en este informe, ¿no? Él dice, bueno, en principio pues se han profundizado las tendencias negativas de la actividad económica mundial, las previsiones cada vez son peores, ¿no? Cuando se tuvo el primer informe por allá en el mes de abril de este año, nos decían que la economía latinoamericana iba a sufrir una caída de aproximadamente el 5% del PIB. ¿Acuerdo? Pero ya en el informe que se publica en el mes de julio, la caída de ese PIB era de alrededor de, o lo que se ha pronosticado, que es alrededor del 9%. Prácticamente se duplican entonces las proyecciones como tal, ¿de acuerdo? El segundo elemento que advierte la CEPAL, ¿no? Algo que mencionábamos en la clase del día lunes, ¿no? Un aparente desacople entre la dinámica de los flujos financieros internacionales y particularmente de
los precios de esos activos, de los activos financieros y el comportamiento de la economía real. Mientras la economía real muestra, digamos, unos signos de una desaceleración todavía muy fuerte o una recuperación bastante leve, los precios de los activos financieros pues se han incrementado o se han recuperado mucho más rápido. Deberían guardar cierta coherencia, sin embargo, en los mercados financieros se está observando otra cosa. Decíamos que una de las razones importantes es que buena parte de los recursos que existen en la economía se están direccionando hacia allá, aún pues, o todavía con los riesgos que esto genera. ¿Cuáles son los problemas? Que se esté también estructurando una burbuja dentro de estos mercados financieros, lo cual también pues es bastante grave. De hecho, en Estados Unidos, antes de la crisis, pues ya se advertía precisamente de esta situación. ¿De acuerdo? El tercer elemento, unos riesgos financieros importantes todavía en las economías emergentes, ¿no? Riesgos financieros ¿de qué tipo? Pues inicialmente relacionados con la salida de capitales y otro tipo de riesgos también con el comportamiento de cierto tipo de variables, como por ejemplo el tipo de cambio. ¿De acuerdo? Ahora, no es la misma situación que se dio en otras épocas, sin embargo, esos riesgos todavía están ahí. ¿De acuerdo? Un aspecto que aquí ya mencionamos tiene que ver con la caída o la contracción de la economía, dice, la más grave de los últimos 100 años. ¿De acuerdo? Bueno, esta situación, pues nosotros ya la conocemos, ya la estamos viviendo, ¿no? Una caída importante, un deterioro del empleo, la pobreza y la desigualdad. En el empleo, bueno, el gobierno nacional menciona que proyectan un desempleo a finalizar el mes de diciembre de este año de alrededor del 14%. ¿De acuerdo? Fedesarrollo dice que el desempleo será de alrededor del 16 al 18%, lo cual es bastante significativo, ¿no? Con lo que cuesta reducir el empleo. Y en el caso de la economía colombiana, pues es más grave, ¿no? Cuando se hacen las comparaciones con relación a qué ha sucedido en otros países también. El desempleo durante los primeros meses de la pandemia creció de una forma significativa. Sin embargo, poco a poco se ha ido recuperando. En el caso de Colombia, la recuperación todavía ha sido más lenta. ¿De acuerdo? ¿Por qué consideran que en Colombia la recuperación del empleo o la reducción del desempleo es más lenta? ¿Cuáles serán las razones? ¿Por qué razones en la economía colombiana la recuperación del empleo es más lenta? Profe, yo pienso que tal vez puede ser como antes de entrar pues a esta pandemia y pues ya varias, como le dijera, las pymes ya tenían como problemas y ahora en esta pandemia y es como estuvieron cerca de 6 meses paradas, muchas ya tuvieron que cerrar o no pudieron mantener como tenían créditos y eso pienso que se afectó mucho el sector de las pymes y ya difícil como recuperar esos empleos. Ya, de acuerdo, pero bueno, eso también podría haberle sucedido a otros países, ¿no? ¿Podría ser por la naturaleza estructural del desempleo en Colombia? Ya, ¿qué tipo de rasgos estructurales? Pues el hecho de que este tema del desempleo lo hemos venido arrastrando ya hace varios años y las políticas que ha manejado el gobierno con respecto a las pequeñas y medianas empresas. Ya, de acuerdo. ¿Por qué otra razón en Colombia se hace tan difícil recuperar el empleo o que persista el desempleo también, ¿no? Sí, ¿qué otras razones habrá? Bueno, los aspectos que han mencionado, efectivamente, También porque sí. hay una parte que es de la economía informal, o
sea, tenemos mucho empleo informal y eso es difícil como para ya recuperar. Ya, de acuerdo. El tema de la informalidad en este caso es uno de los elementos más importantes a la hora de explicar la persistencia del desempleo. ¿De acuerdo? Entonces, los trabajadores que están en ese marco de la informalidad, pues tienen mucho más difícil resistir a una situación como la que estamos pasando. Cosa bastante distinta o bastante diferente a lo que sucede en los países desarrollados, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el tema de la informalidad es uno de los aspectos más importantes a la hora de explicar precisamente esa persistencia del desempleo, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede resistir una pequeña empresa dejando de facturar, dejando de recibir ingresos? ¿De acuerdo? Entonces, la situación para ellos es muy difícil, ¿de acuerdo? Bueno. Después, pues digamos, aquí hay un llamado importante de la CEPAL a la aplicación de medidas de política fiscal y monetaria de carácter expansivo para afrontar pues, los efectos negativos generados por la pandemia, ¿no? Es un llamado también a aplicar medidas distintas, medidas diferentes, ya las hemos mencionado, ¿de acuerdo? Bueno, y después ya hay algo, digamos, más de naturaleza estructural y es el avance en términos de la igualdad, ¿no? Esto la CEPAL lo viene insistiendo ya hace bastantes años, porque precisamente digamos, en esta región latinoamericana es donde la desigualdad ha sido mayor, ¿no? Y precisamente pues este fenómeno pues ha sido persistente, ¿de acuerdo? Bueno, un comportamiento general del crecimiento económico durante los últimos casi que 120 años, ¿de acuerdo? Este dato que ofrece la CEPAL aquí en este gráfico no está actualizado, ¿de acuerdo? La última previsión de la CEPAL es una caída para digamos, el conjunto de las economías latinoamericanas de alrededor del 9% del PIB. Entonces, para que ustedes dimensionen la crisis como tal. Ven ustedes los momentos en los cuales se presentó caída del PIB. 1900, aquí está más o menos 1913, en el marco de la Primera Guerra Mundial. Después está esta caída del PIB entre 1930 y 1931. Aquí está la Gran Depresión. Después, bueno, aquí está la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Y después está un periodo de rápido crecimiento de las economías latinoamericanas y durante un periodo largo de tiempo, más o menos de entre 1945 a 1975, con una media de crecimiento de alrededor del 5%, que es bastante significativa. ¿De acuerdo? Después viene un periodo de crisis nuevamente en los años 80, en el marco de la crisis de la deuda, con algunos periodos importantes aquí, también con algunos inconvenientes, unos baches, podríamos decir. Sin embargo, pues aquí las tasas de crecimiento, como ustedes pueden observar, poco a poco se ha venido reduciendo, inclusive a pesar de ese fenómeno positivo que se dio en el marco del boom de los precios de las materias primas. ¿De acuerdo? Desde 2015 en adelante, las tasas de crecimiento económico se habían reducido de una forma importante hasta que llega la pandemia. ¿De acuerdo? Entonces, las economías latinoamericanas ya se habían estancado, ¿no? Ya venían de un proceso de desaceleración importante. Ahora, esta pandemia, sin lugar a dudas, se convierte en un fenómeno de gran relevancia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces se decía la peor crisis en los últimos 100 años, bueno, diría que en los últimos 120, inclusive 140 años, si nos vamos un poco a los datos de la historia económica latinoamericana, ¿de acuerdo? Entonces salir de esta crisis también implica un esfuerzo grande y un tiempo importante, que es quizá un aspecto fundamental a tener en cuenta pues, en este marco. ¿De acuerdo? Bueno, pero no solamente hay un comportamiento, una desaceleración en el crecimiento de la economía, también hay de las economías latinoamericanas, también hay una desaceleración del crecimiento de la economía mundial. Esto todavía, miren ustedes, que es con base en el contexto pre-pandemia. ¿De acuerdo? Aquí tenemos lo que en la economía conocemos como el periodo de la gran moderación, ¿de acuerdo? Más o menos entre mediados de los 80 hasta mediados de la primera década del siglo XXI, ¿de acuerdo? Pero después la economía, después fundamentalmente de la crisis financiera entre 2007 y 2009, hay una desaceleración también del crecimiento en el conjunto de la economía mundial. ¿Por qué se explica esa desaceleración del crecimiento en la economía mundial después de
de la crisis de 2007, 2009 o 2008, 2009. ¿Qué explica esa desaceleración del crecimiento? ¿A qué se debe? Por aquí tengo voluntarios. Cristian Fernando. ¿A qué se debe la desaceleración del crecimiento económico mundial? Erika Basante. Adriana Morales. Lady Bolaños. ¿Por la burbuja especulativa? Ya hay un impacto digamos, derivado del comportamiento de los mercados financieros, desde luego que sí, ¿no? Sí, sí, pero ¿a qué se debe la desaceleración del crecimiento de la economía mundial después de la crisis de 2008-2009? En el caso de las economías latinoamericanas prácticamente no sucedió, ¿no? Es decir, pasaron el año 2009 con bajo crecimiento, algunos inclusive tuvieron un crecimiento positivo, pero de ahí en adelante hasta 2014 por lo menos siguieron creciendo a tasas altas. En el caso de Colombia, más o menos una media del 5%. Pero en la economía mundial hay una desaceleración importante del crecimiento. Carolina Rosero. ¿No? Gabriela Ruiz. Natalia me dice. Profe, pues es que prácticamente, o sea, la crisis del 2008 fue prácticamente una crisis para los países desarrollados. Por eso creo Sí, yo que sí. nosotros como tercermundistas no nos vimos tan afectados. Entonces los países que más o sea, los países más desarrollados, al tener un contacto directo con Estados Unidos, se vieron afectados realmente porque sus inversiones estaban en dicho país. Ya, sí, pero vamos, lo que hemos observado en las últimas décadas es que a pesar de lo que menciona, que efectivamente es así, ¿no? Por eso José Antonio Campos menciona como, no habla de una crisis financiera internacional, sino una crisis de lo que él denomina como del Atlántico Norte, ¿no? Porque fueron unos países muy puntuales los que se vieron afectados por esta crisis como tal o los que sufrieron las pérdidas más significativas. No obstante, esa desaceleración del crecimiento de la economía mundial tiene mucho que ver con la reducción también en la tasa de crecimiento de un jugador, de un actor clave, que es China. China poco a poco ha venido mostrando unas tasas de crecimiento cada vez más bajas. China creció a una tasa promedio del 9-10% más o menos desde 1965, 1970. ¿De acuerdo? Pero de poco a poco esa economía ha venido creciendo a tasas mucho más bajas y el aporte que hace en términos de crecimiento es bastante significativo. Este año, por ejemplo, lo que se pronostica es que haya un crecimiento de alrededor del 1%, cuando inicialmente estaba previsto un crecimiento alrededor del 6%. Es decir, que China crece al 6% ya genera, digamos, un impacto en la economía global, teniendo en cuenta que anteriormente lo hacía al 10%. Ese es un fenómeno que también hay que tener en cuenta. Segundo elemento, que hay una reducción también importante, significativa, en la tasa de crecimiento del comercio, del volumen de crecimiento de comercio mundial. Miren ustedes lo que pasó entre 1997 y 2006, aquí está en la gráfica, ¿de acuerdo? Una media de crecimiento del 6,4%, ¿de acuerdo? Con un jugador clave que es China, pero después, desde 2011 a 2019, prácticamente la tasa se reduce a la tercera parte, o el crecimiento del comercio se reduce a la tercera parte, ¿de acuerdo? Lo cual nuevamente es significativo. ¿De acuerdo? Es significativo, por lo menos, ya que hay y esto me sirve para adentrarme en una cuestión que mencionaba en un comentario que hacía Juan Carlos Echeverry el día de ayer, ¿no?
Decía, las economías latinoamericanas, miren que crecieron de forma significativa después de la crisis de 2008-2009, impulsadas por el crecimiento del comercio exterior. ¿De acuerdo? Entre 2011, 2012, impulsadas nuevamente por el crecimiento de la demanda china. No obstante, a día de hoy, esa posibilidad es bastante remota, que sea nuevamente el comercio internacional el que jalone el crecimiento de las economías. ¿Ustedes qué opinan al respecto? En un escenario ya, podríamos decir, post-pandemia, que no sabemos todavía cuándo es que inicia, pero bueno, ¿qué va a jalonar el crecimiento de en adelante? Él decía, mire, en el año 99, ¿qué jalonó el crecimiento de la economía colombiana? El sector externo. ¿De acuerdo? En los años 80, ¿qué jalonó el crecimiento de las economías latinoamericanas en su conjunto y la economía colombiana en particular? ¿Qué jalonó el crecimiento? El sector externo. ¿De acuerdo? 2008-2009, ¿qué jalonó el crecimiento? El sector externo. Bueno, ¿y ahora? ¿Qué va a jalonar el crecimiento de este tipo de economías? ¿Qué piensan ustedes? Sandy Bastidas. ¿Qué va a jalonar el crecimiento para las economías latinoamericanas y la economía colombiana en particular? Si no es el sector externo. Vanessa Cifuentes. ¿Qué va a jalonar el crecimiento de las economías latinoamericanas y de la colombiana en particular? ¿No? John Guerrero. ¿Qué va a jalonar el crecimiento en estos países? Profe, ¿sería la demanda interna? Sí, esa es una posibilidad. ¿Cuál es el problema? El problema es que la demanda interna, digamos, a día de hoy nosotros no la tenemos concebida como uno de los instrumentos que va a ayudar a reactivar la economía, ¿no? Cosa que sí pasa, por ejemplo, en países como China, ¿no? China, cuyo crecimiento estaba jalonado por las exportaciones, pues, digamos, atender un poco o pasarse o tratar de incentivar la demanda interna sí que les va a funcionar. O a países como Alemania, ¿no? Pero a países como Colombia, que lo que han jalonado su economía es la demanda interna, buscar nuevamente ahí se hace un tanto complicado. Bueno, no necesariamente pueden compartir ustedes esa opinión, ¿no? ¿No? Bueno. Entonces, bueno, la respuesta no la vamos a tener por el momento, pero lo único que quiero, o el mensaje que quiero dejarles a ustedes aquí es que va a ser muy complicado, ¿no? La salida de la crisis, que esa salida de la crisis va a ser bastante larga, habrá que ver cuál va a ser el comportamiento de la economía mundial y ver también lo que dice su compañero, pues qué es lo que aporta la economía doméstica. Ahora, teniendo en cuenta la posibilidad real de que esta efectivamente, pues, responda ante los incentivos que en un momento dado se están generando, ¿de acuerdo? Bueno, entonces el contexto, pues ustedes ya lo conocen, es bastante negativo, tanto para la economía colombiana como para el resto de economías latinoamericanas. Obviamente dirían ustedes, bueno, es que algunos países están peor. Pues bueno, efectivamente, ¿no? Si hablamos de la situación de países como Ecuador, como Argentina, como Venezuela, Brasil o Argentina, bueno, Argentina ya lo había mencionado, la situación es todavía más complicada. ¿De acuerdo? Las proyecciones de la CEPAL con respecto al comercio internacional, bienes y servicios. Miren ustedes, hay una caída significativa de las exportaciones, pero hay una caída insignificativa también de las importaciones, ¿no? 18% de las exportaciones, 15,8% de las importaciones. Parte de esas importaciones, pues de hecho, son las que hacemos nosotros, particularmente con lo que sucede con las materias primas. Obviamente, algunos países más perjudicados en estos términos. El caso puntual de Estados Unidos, ¿no? Caída tan importante de las exportaciones como tal. En el caso de China, ¿no? También hay una caída importante de ese comercio mundial. Pero destaco, miren ustedes, destaco lo que sucede con
América Latina y el Caribe. Una caída tan grande, casi que de un cuarto de las exportaciones y de un cuarto de las importaciones. Y eso tiene unas repercusiones directas en el crecimiento. ¿De acuerdo? Si ustedes recuerdan o si en algún momento han trabajado algo que se llama la ley de Tirwell, no sé si la conozcan, o de la llamada restricción externa, pues la restricción externa nos dice que en la medida que se reduzcan las entradas de divisas por concepto de exportaciones o por otras vías, pues esto va a tener una repercusión importante en términos del crecimiento económico. ¿De acuerdo? Entonces hay una caída significativa, tanto de las exportaciones como de las importaciones, con el impacto que esto tiene en términos de la economía real. ¿De acuerdo? Bueno, una revisión rápida de un documento que ustedes lo tienen disponible en la plataforma Moodle, ¿no? Que es el comportamiento de los índices accionarios en la principal economía del mundo, que es Estados Unidos. Aquí tengo el Dow Jones, y Nasdaq y Standard & Poor's, ¿de acuerdo? Miren ustedes que el comportamiento del mercado bursátil, muy positivo en el caso de la economía de Estados Unidos, después del año 2016, ¿de acuerdo? Miren ustedes cómo venía cambiando o cómo se había estructurado esta pendiente. De hecho, algunos economistas hablaban de una especie de burbuja, ¿no? Antes de la crisis como tal. Bueno, digamos que no se pinchó la burbuja porque nunca logró ya alcanzar estos niveles. Sin embargo, ya en el escenario de crisis, aquí hay una caída bastante significativa. Ahora, el proceso de recuperación ha sido relativamente acelerado y es lo que hacíamos mención en un determinado momento, ¿no? Aquí también, aquí está, esto es Nasdaq, también miren ustedes que, de hecho, el nivel del índice de ese mercado accionario ya está por encima del que se presentó en los meses de febrero, marzo. Lo que quiere decir que los precios de esos títulos pues, se han recuperado de una forma significativa. Algo menos en Standard & Poor's, ¿de acuerdo? Pero los precios en ese mercado accionario han seguido otra dinámica, y es lo que argumentábamos anteriormente, con relación a lo que sucedía en la economía real. Ya hemos mencionado las razones por las cuales se da ese tipo de comportamiento, pero no deja de ser una situación preocupante. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna observación sobre el comportamiento de ese índice del mercado de acciones? ¿Alguna observación sobre ese punto? ¿No? ¿Alguna observación sobre la gráfica? ¿De acuerdo? Bueno, continúo entonces. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos el comportamiento del ENVI, ¿no? El ENVI es un indicador para los mercados emergentes. Pues lo que va a suceder naturalmente en esos episodios de crisis es que el riesgo país tiende a incrementarse. ¿Qué es el riesgo país? ¿Qué es el riesgo país? Bueno, voy a mirar acá voluntarios. Wilmar, bueno, no sé si tenga... Profe, pues el riesgo país es como la inversión extranjera de otros países que entra, hacen que según la calificación del índice riesgo país, que inviertan o no inviertan en el país, en dicho país. Bueno, hablemos de riesgo, sí, en riesgo país o riesgo soberano, pero ¿qué es? ¿Qué es ese riesgo soberano? Sí. No, riesgos, sino como qué tan peligroso es la inversión que se recupere o se pierda, más o menos. Ya. Luis me dice, un modelo keynesiano en donde el Estado juega un papel, bueno, creo que era ante una intervención anterior. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué entienden por riesgo país? Es como el riesgo de que un país no pueda como que cumplir con sus obligaciones ante un agente extranjero. Es decir, que se quede corto por decir de algo con la deuda o algo, y esto también pues tiene implicaciones directas sobre las inversiones extranjeras que entran al país. Ya, pero en la práctica, ¿cómo se mide ese riesgo país? Juan Sebastián, ¿cómo se mide ese riesgo país? No me acuerdo, profe. Ya. Profe,
pena, puede ¿Sí? ser a través ¿Profe? de la estructura normativa política que se presenta en cada país. Eh, Ya, pero bueno, esas mediciones no las hacemos nosotros, ¿no? ¿Cómo se mide el riesgo país? Alguien me decía, no. Sí, Profe, lo que o pues pasa no es que yo sé, por Dixie no puedo tener audio, lo digo por usar Zoom. deuda externa Qué de... pena. Riesgo país creo que se mide Ya, por la cantidad de Carolina. inversiones. Por favor, ¿nos puede repetir, Carolina? No, no alcancé a escuchar. Lo que pasa es que por Jitsi no puedo participar, no tengo audio en Ya. Jitsi. Y creo que el riesgo país se mide por la cantidad de inversión que se hace inversión extranjera o algo así. Ya, el riesgo país, al final, ¿en qué se va a expresar? Se va a expresar en una tasa de interés. ¿De acuerdo? Una tasa de interés, obviamente aquí está en puntos porcentuales. ¿Cómo se mide esa tasa de interés? El diferencial que un país paga con relación a la tasa de interés que se paga en los títulos de deuda pública en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el llamado riesgo país. ¿Por qué se paga un diferencial? ¿Por qué se paga una prima? Porque la probabilidad de que usted incumpla, pues tiende a ser mayor o supuestamente es más alta en determinados países como los nuestros. ¿De acuerdo? Entonces, la probabilidad de que un crédito que solicite Venezuela hoy se incumpla, ¿de acuerdo? O no se cumpla con esa obligación, pues es mayor al caso colombiano. Y eso es lo que nos está midiendo el ENVI, ¿no? Aquí el ENVI es global, ¿de acuerdo? Entonces, en los episodios de crisis, miren aquí, coloco el año 2008, o los años 2008, 2009, o después los años 2015, 2016, pues esa tasa de interés y esa medición del riesgo país, pues tiende a mostrarnos un escenario pues mucho más pesimista, con los efectos que esto tiene, ¿no? Es algo un tanto paradójico, ¿no? Que en los episodios o en las situaciones en las cuales los países necesitan o requieren financiamiento, ¿qué le dicen? ¿Cuál es el mensaje que le trasladan las empresas? Pues es que no le vamos a prestar dinero a usted porque el riesgo es más alto. Adicionalmente, a usted le vamos a prestar, pero a un costo mucho más elevado. Y entonces aquí se habla de un término que es la prociclicidad de las calificaciones crediticias, ¿no? Entonces, en un escenario como este, en un escenario de crisis, la calificación crediticia se deteriora y usted, en vez de tener mayor acceso al financiamiento externo, lo que sucede es que ese financiamiento externo es, se reduce y a su vez es más costoso. ¿De acuerdo? Entonces, se restringe el crecimiento, ¿de acuerdo? Y a su vez se hace más costoso, lo cual genera pues mayores dificultades para la recuperación en este tipo de países. En el caso del gobierno colombiano, creo que el presidente Duque hacía referencia a ese tema, ¿no? Decía, bueno, no nos vayan a castigar reduciendo la calificación crediticia en estos momentos, ¿no? Nosotros por ahora estamos en el punto más bajo del grado de inversión, pero por lo menos estamos en grado de inversión. De lo contrario, regresaríamos a ese escenario que teníamos antes de 2011, ¿no? Que es, bueno, unos títulos de carácter especulativo. Entonces, los problemas se agudizan más todavía pues, en estos escenarios. ¿De acuerdo? ¿Alguna observación sobre esta gráfica? Profe, una pregunta. ¿Ese índice o ese riesgo, o sea, quién lo mide? ¿Lo mide alguna entidad o... Sí, aquí están, ¿no? Los datos los publica JP Morgan, ¿no? Generalmente son las agencias calificadoras de riesgo las que hacen la publicación como tal, ¿no? ¿De acuerdo? Pero igual los datos salen del mercado, ¿no? ¿De acuerdo? Porque son datos reales. Ustedes sencillamente, lo que observan aquí es a qué tasa de interés se le presta en términos medios a un gobierno como el colombiano y a qué tasa de interés es la que se pagan los bonos del Tesoro en Estados Unidos. Si ellos pagan el 1%, nosotros tendríamos que pagar alrededor del 5, 6 o 7% dependiendo de la calificación de riesgo. ¿De acuerdo? Bueno, ese escenario no es el mejor, ¿no? Y de ahí que se reclame la actuación de algunas entidades financieras, pues en este contexto. ¿De acuerdo? Bueno. Índices de precios del mercado bursátil, ¿no? Hasta el 30 de junio, en la misma publicación que hace la CEPAL, ¿no? De los cuales se han recuperado mucho más rápido los países que hacen parte del G7, ¿no? Estados Unidos, Francia, Japón, Italia y otros, ¿no? Se han recuperado, todavía no llegan
a niveles de la, digamos, la prepandemia aquí en el mes de febrero, ¿de acuerdo? Y los mercados cuya recuperación ha sido más lenta, particularmente ¿cuáles? Miren ustedes, América Latina, ¿no? Está muy lejos de lo que sucede en el resto de mercados, tanto en los del G7 como en el conjunto de los mercados emergentes. Entonces, el impacto de la crisis pues, ha sido bastante grande sobre los mismos. Bueno, no voy a detener demasiado en este tema. Después, aquí en este gráfico, pues, se presentan las acciones de calificación crediticia neta, ¿no? Es decir, las calificaciones han sido hacia arriba o hacia abajo, se han reducido, se han empeorado, deteriorado o han mejorado. Por lo que se han mostrado en los 2 primeros trimestres del año es que generalmente se han deteriorado. ¿De acuerdo? Y eso que, digamos, ¿cuál es el efecto que genera? Que se reducen las asignaciones de crédito hacia este tipo de países. No ha sido particularmente el caso de Colombia, ¿no? Porque Colombia ha tenido acceso al financiamiento externo, pero sí, para algunos países, el caso de Argentina, el caso de Ecuador, por ejemplo, han tenido mayores dificultades. ¿De acuerdo? Bueno. Otros elementos en esa situación también prepandemia, ¿no? De la cual ya había mencionado, ¿no? Por lo menos durante la última década, no es que eso venga a suceder ahora, también se presentaba o ya había una caída importante de la inversión, ¿no? Miren ustedes, entre 2011 y 2018 había una tasa de variación de la formación bruta de capital fija negativa, solamente comparada con la llamada década perdida, ¿no? ¿De acuerdo? De los años 80. Entonces la situación ya venía mal. Lo mismo en términos de la productividad laboral. Miren ustedes la productividad laboral, aquí esta serie viene desde 1950. La productividad laboral relativa se había mantenido hasta más o menos mediados, bueno, esto sería inicios de la década de los 80. Miren ustedes, por aquí está. Pero de la década de los 80 en adelante, la productividad laboral relativa se ha reducido. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros hemos perdido ese espacio en el marco de los procesos de apertura comercial y financiera. Bueno, más adelante vamos a ver la contribución que hacen las finanzas al desarrollo. Pero supuestamente el mayor financiamiento externo, ¿a qué nos iba a llevar? A ser más eficientes. ¿Por qué? Porque actividades en las cuales no se habían invertido recursos tenían la oportunidad de financiarse. Y eso tendría que, o debería por lo menos, redundar en la productividad. Pero infortunadamente eso no ha sucedido. ¿De acuerdo? Eso no ha sucedido. La productividad no ha crecido. ¿Por qué piensan ustedes que la productividad de América Latina no ha crecido en términos relativos? Y por el contrario, ha disminuido, ¿no? Profe, por falta de tecnología. Profe, yo pienso... Por falta de tecnología. Bueno, la tecnología tiene que ver, sí, ahora abordamos este tema, ¿sí? Sí, eso era lo que iba a decir. Puede ser la falta de tecnología que iba a decir. Ya, ¿por qué otra razón no se ha incrementado la productividad laboral? Paradójicamente, nosotros en vez de incrementar la eficiencia, la hemos disminuido, ¿no? Digamos, es llamativo esta situación, ¿cierto? Que en ese escenario de mayor apertura comercial y financiera, en vez de mejorar, hemos empeorado. Profe, puede ser también la baja inversión en ciencia, tecnología e innovación por parte de los gobiernos. Ya, de acuerdo. Sí, cuando vamos a ver los datos de las diferencias que existen entre lo que se invierte en América Latina y particularmente en Colombia con relación al resto del mundo, la diferencia es abismal, ¿no? Más o menos en porcentaje del PIB, Colombia invierte algo así como el 0,4%. Hay países como China que invierten el 3% de su PIB. Entonces la diferencia es demasiado grande, demasiado alta. Entre Estados Unidos y China más o menos tienen el 70% de las patentes en el mundo. Bueno, indicadores ahí están que nos muestran algunas de las razones por las cuales ha caído la productividad laboral. Desde el estructuralismo latinoamericano, que es donde están las referencias teóricas que voy a hacer alusión prácticamente en todo el curso, lo que explica esa situación es que la estructura productiva de estas economías, en vez de mejorarse cualitativamente, lo que ha venido es empeorando. ¿De
acuerdo? Entonces, no hay un cambio positivo en la estructura productiva. Nosotros no producimos ahora más manufacturas en términos porcentuales que antes. Las economías latinoamericanas se han reprimarizado, es decir, cada vez para exportar, ¿qué es lo que, bueno, qué tipo de bienes seguimos exportando? Básicamente, materias primas. En el caso colombiano, anteriormente exportábamos café, mayormente, ahora ¿qué exportamos? Minería y petróleo. Entonces, eso no va a incrementar la productividad. La productividad se incrementa en otro tipo de actividades y no va a ser en las actividades de servicios. Bueno, si fuesen servicios de alta complejidad, de acuerdo, pero en otra clase de servicios no va a incrementarse la productividad. Entonces, esa falta de cambio en la estructura productiva pues va a generar pues este tipo de situaciones. Nosotros no hemos ganado competitividad y cuando vamos a ver qué es lo que exportamos, exportamos lo mismo de siempre. Bienes primarios basados en las llamadas ventajas comparativas y no en ventajas competitivas, dinámicas. Bueno, todo esto lo estudiaron ustedes allá en el análisis del comercio internacional, ¿cierto? Bueno, entonces hay una pérdida también importante de productividad, lo cual pues va a tender a ahondarse en el marco de la pandemia. Llegamos a algunas cuestiones que son interesantes desde el curso que vamos a desarrollar, ¿no? Flujo de capitales de no residentes hacia América Latina. Miren ustedes lo que ha sucedido pues en los últimos años. Aquí tenemos unas categorías que más adelante las vamos a analizar. Tenemos aquí flujos de distintos tipos, ¿de acuerdo? En el año 2020 nosotros ya observamos una caída importante de algunos de los mismos. Fundamentalmente decíamos caída en términos de los flujos llamados de corto plazo, ¿no? La inversión, más adelante la vamos a detallar, la inversión de portafolio. Y miren ustedes que este no es un rasgo solamente de este año, ¿no? En los últimos años ya venía acrecentándose su participación, por lo menos desde la crisis de 2008-2009 en adelante. Miren ustedes estas barras, lo que están indicando es que la participación de este tipo de flujos pues tendió a acrecentarse. Ahora, en episodios de crisis es la que más rápido sale, ¿no? La que más rápido sale, ¿de acuerdo? Bueno, de hecho, los flujos que hacen parte de la inversión de portafolio tienen esa particularidad. Se desplazan entre uno y otro país dependiendo de las características que en un momento dado se presentan. ¿De acuerdo? En las épocas de crisis, ¿qué es lo que sucede? Hay un fenómeno en la economía que nosotros denominamos como la huida hacia la calidad. ¿Qué quiere decir? Que esos capitales se refugian en aquellos países que les ofrezcan mayor seguridad. Y entonces van a sacar sus capitales desde las economías en desarrollo hacia las economías desarrolladas. Y solamente van a volver en el momento en que las condiciones macroeconómicas se modifiquen. Ahora, a este tipo de países pues los va a afectar significativamente. ¿De acuerdo? Significativamente. Ahora, ustedes se darán cuenta también en esta gráfica que había una reducción ya importante de esos flujos de capital. Miren ustedes desde el año 2015 en adelante, ¿no? Entonces, no es un fenómeno nuevo, pero que poco a poco pues, se ha ido presentando de esta manera, con un efecto que nosotros ya lo conocemos. Miren que ustedes que cuando se reducen esos flujos de capital, inmediatamente las economías muestran procesos de desaceleración. Entonces, cuando los flujos de capitales fueron positivos, esas economías crecieron, pero cuando se han reducido, este tipo de economías pues han venido mostrando un crecimiento cada vez menor. ¿Alguna observación sobre esa gráfica? ¿No? Bueno, voy a terminar por ahora. Hasta ahí. Voy a revisar la lista un momento, por favor. Bueno. Les pregunto, cuando utilizamos ahora Jitsi, ¿se mejoró el audio? ¿O continuó el problema? Pues sí, profe, normal, ya. Sí, es el Está muy chat. bien, pero por ahí por el grupo de WhatsApp algunos estaban diciendo que tenían inconvenientes, profe. No sé si es porque no tenían la aplicación en el celular o no sé Ya. qué sería. Sí, es que bueno, yo no leo el chat por ahora, pero alguien me está diciendo
que no escuchaba bien, me dice Mónica. Bueno, Juan Sebastián dice que bien. Bueno, de todas maneras ustedes tienen la grabación, ¿de acuerdo? Entonces, si necesitan, ya. Bueno, les pido nuevamente, por favor, que en el momento en que se presenten esos inconvenientes lo mencionen, ¿no? Para ver cómo solucionamos el tema. Pero si solamente es a algunos que les falla, la señal debe ser un tema de la conexión a Internet, ¿vale? Profe, a mí por Jitsi no me coge el micrófono, me toca por Zoom. Ya, de acuerdo. Por eso en la presentación del curso les decía que esa es nuestra medida contingente, ¿no? Entonces tenemos el plan B ahí, porque es que, digamos que si no tenemos una de las aplicaciones, por lo menos también una opcional. Yo intento compartir el audio, ¿no? Para que se escuchen de uno y otro, pero en ocasiones también hay problema. ¿Listo? Hacemos un llamado de lista rápido. Las personas que se quedaron en Zoom, ¿sí lograron escuchar sin problemas? Sí, en Zoom se estaba escuchando bien. Ya, de acuerdo. Bueno, esperemos que esas situaciones se logran resolver, ¿no? Bueno, Erika Basante. ¿Sí está? No. Sandy Bastidas. Ya. Angie Benavides. Presente. Ya. Lady Bolaños. Ya. Javier Bolaños. Presente. Ya. Kevin. Ya está, ¿no? Dayana Botina. Presente. Ya. Lady Bravo. ¿No? Natalia Chávez, sí. Angélica Chachinoy. Angélica Chachinoy, ¿sí está? Presente. Ya. Ingrid Cifuentes, creo que sí. Presente. Ya. María Cortés. ¿No? Jacqueline Delgado. Sí, profe. Ya. Jorge Escobar. Sí, ¿no? Ángela Fajardo. No. Jennifer Quetial. Ya, Jennifer, no sé si me envió algún mensaje. Ya está. Listo. Jonathan Guerrero. ¿No? John Guerrero. ¿No? John Guerrero, bueno, sí. Licede Hernández. Presente. Ya. Juan Sebastián, sí. Fabián Martínez. Martínez Arteaga. Sí. Sí, presente, profe. Ya. Y Fabián Martínez Castro. Ya. Wilmar Matabanchoy. Ya. Darwin Mideros. Presente, profe. Ya. Jessica Montalvo. Presente, profe. Ya. Lady Morales. ¿No? David Morales. ¿No? Sara, sí. David tuvo un problema con la energía en la casa. Ya. Está haciendo reparaciones en el barrio y está sin luz. Ya, de acuerdo. Sara Muñoz. ¿No? Ya. Cristian Muñoz. Presente, profe. Ya. Y Cristian Ordóñez. ¿No? Wilmer Pantoja. ¿No? Luis Arturo Puerres.
Ya. Mónica Regalado. ¿No? Juan Rodríguez. ¿No? Ya. Ludin Rosero. Presente, profe. Ya. Gabriela Ruiz. Ya. Heidi Tainbud. Presente, profe. Ya. Julián Tarapuez. Ya. Lorena Torres. ¿No? Y Jorge Luis Teput. Jorge, ¿no? Ya, listo. Bueno. Listo. A ver, para terminar entonces les pido el favor que les había comentado la clase pasada de enviarme la información de los grupos, ¿no? Cristiano Ordóñez, a ver. Ya, listo. Bueno, les decía que les había pedido que por favor me envíen los datos de los grupos, ¿de acuerdo? Para la primera actividad, bueno, son dos actividades en realidad, ¿no? El ensayo que van a hacer sobre las lecturas, ¿de acuerdo? Y también dos grupos para las exposiciones, que se realizarán el día lunes. ¿Qué fecha es? Pero bueno, es el siguiente, debe ser el 19, ¿no? 19 de octubre. Sí, el 19, para el 19 de octubre. Sí, 19 de octubre. Entonces, para dos grupos, si no hay voluntarios, pues los escogemos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, por favor, para que me envíen esa información, ¿vale? Y para que vayan preparando las lecturas. Recuerden que hay dos lecturas, una de Viviana Medialdea y dos capítulos del texto de financiarización de la CEPAL. Entonces, un grupo hace la revisión de la lectura de Medialdea y el otro trabaja con las lecturas de la CEPAL, ¿de acuerdo? Esos son para las exposiciones. Y para el ensayo que van a hacer, bueno, tendrán que hacer las dos lecturas, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces, por favor, para que me envíen al correo esos datos y para aquellos grupos que vayan a exponer, pues inmediatamente vayan preparando esas lecturas, ¿no? Porque el próximo jueves ya definiremos quiénes son, ¿no? Si hay voluntarios, pues mucho mejor. ¿De acuerdo? Bueno. Listo, entonces nos vemos el próximo jueves. ¿Listo? Hasta luego. Gracias.